Yo quiero que nos pongamos de pie. Amén. Vamos a leer la palabra. Y vamos a leer en Juan 8, del 31 al 38. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre. Señor, añade bendición con esta palabra. Padre, bendice todo el que está aquí en esta hora. Bendice cada hogar, bendice cada familia, Señor. Bendice a aquellos que hoy nos están mirando, Señor, a través de las redes, Padre. Y declaramos, Señor, tu paz sobrenatural sobre nosotros en esta hora. Amén. Se pueden sentar. Amén. Por eso yo les dije antes de comenzar la palabra que quién quería ser libre. Y todos dijeron: yo quiero ser libre. Todos queremos ser libres. Pero éramos esclavos antes de conocer al Señor. A veces caminábamos por la calle pensando que éramos libres, que teníamos libertad, pero estábamos atados. Estábamos haciendo cosas que iban en contra de la voluntad del Señor. Amén. Y es peor aún cuando nosotros, ya conociendo al Señor, seguimos atados del pecado y no somos libres. Amén. Por eso aquí en el verso 31, cuando comienza la palabra, dice aquí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, Jesús le estaba hablando a esas personas que ya habían creído en Jesús. Esas personas que sí vienen, hacen la oración, aceptan al Señor y creen en el Señor. Pero el Señor le está diciendo en esta mañana que si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente que mis discípulos. Amén. Y discípulos se quiere decir, son personas que siguen la opinión de alguien o de algo, aun cuando en tiempos posteriores los maestros que le establecieron no estén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Jesús era el verbo, Jesús era la palabra. Nosotros aceptamos al Señor, aceptamos a Jesús. Jesús nos salvó, pero Jesús no está aquí. O sea, Él está aquí espiritualmente, pero físicamente no lo vemos. Entonces, si nosotros queremos ser un discípulo de Jesús y hacer las cosas que Él nos está pidiendo que haga, Él nos está diciendo aquí y nos está recordando y nos está hablando a nosotros, especialmente a la iglesia, que somos los que estamos aquí, que conocemos al Señor y que conocemos su palabra. Él nos está diciendo a nosotros: si nosotros no hacemos las cosas que dice la palabra del Señor, no estamos siendo verdaderamente discípulos del Señor. Entonces, no hacemos nada con aceptar a Jesús, decir que Jesús es nuestro Salvador, pero no estamos pasando tiempo en la palabra. El viernes me tocó predicar también, y precisamente estuvimos hablando de lo que es la palabra del Señor. Y es tan importante lo que es la palabra, porque no hacemos nada con venir aquí, sentarnos y no pasar tiempo en lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Sencillo. Primero, Jesús nos está diciendo a nosotros aquí
que si nosotros no nos metemos en la palabra, no vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y para ser los discípulos de Jesús tenemos que hacer las cosas como Él las hacía. Nosotros tenemos que modelar a Cristo. Por eso es que hay muchas personas que están fuera de la iglesia, que nos ven a nosotros y a veces dicen, no, pero si es el cristiano, mira lo que está haciendo. Yo recuerdo que una vez yo iba manejando por una iglesia, creo que lo dije aquí una vez, y frente de la iglesia habían dos hermanos que estaban peleando a los puños. No era de que estaban peleando a los puños. Y me recuerdo, yo le dije a mi esposa, mira, a eso voy a ir a la iglesia. O sea, yo voy a la iglesia para ver esos dos tipos que están peleando ahí. Entonces ese fue el ejemplo que yo vi. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Y cómo aprendemos a ser discípulos de Jesús? Sabiendo las cosas que Jesús hacía, aprendiendo las cosas que Jesús decía, ¿verdad? Muchas veces a mí en particular, cuando yo llegué a los pies del Señor, la primera instrucción que me dieron, y yo no la entendí en ese momento, era que comenzara a leer la Biblia, pero que comenzara por el Nuevo Testamento. En ese momento yo no entendía, pero sí comencé a leerla por el Nuevo Testamento. Después yo entendí, es que Jesús entró a mi vida y Jesús cambió mi vida. O sea, yo estoy aquí hoy y ustedes están aquí también porque Jesús los perdonó. Gracias a la gracia, nosotros estamos aquí. Entonces, cuando tú comienzas a aprender de Jesús y a leer de Jesús, tú te vas a dar cuenta que Jesús vino a revolucionar lo que era el Evangelio. Él vino a hacer las cosas completamente diferentes y vino a que las cosas no se hicieran tanto por esa ley. Porque hay lugares todavía que tú no puedes entrar vestido como estoy yo. Es más, hay personas, hay iglesias que yo no puedo predicar como yo estoy vestido ahora. Amén. 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 Entonces, ¿por qué es tan importante que seamos discípulos de Jesús? Porque nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que transformarnos. Si nosotros muchos de nosotros, los que no nacimos en el Evangelio, todos estamos aquí porque fuimos perdonados. Todos estamos aquí por la misericordia de ¿quién? Y por el sacrificio de ¿quién? Por el sacrificio de Jesús. Amén. Por eso es que Jesús se está refiriendo aquí no solamente a las personas que están en la calle, se está refiriendo especialmente a nosotros que estamos dentro de la iglesia. Amén. Nosotros que tenemos que ser el ejemplo para los que están afuera. Hay personas que no han llegado a la iglesia porque a veces nosotros mismos, en vez de hablarle de misericordia, le hablamos de condenación. Lo primero que le decimos es, si no te arrepientes te vas a ir para el infierno. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para mandar a alguien al infierno cuando nosotros mismos fuimos perdonados? Gloria a Dios. Todos los que estamos aquí fuimos perdonados. Amén. Amén. Los que nacieron en el Evangelio, por la misericordia de Dios, también nacieron en el Evangelio. O sea, todo lo que pasa en el mundo sucede por la gracia de Dios. Amén. O sea, yo no estoy aquí, tú no estás aquí porque es una casualidad. No, estamos aquí porque el Señor nos eligió a nosotros y cada uno de nosotros tiene un propósito para el Señor. Como ya estaba hablando el viernes, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos? El propósito que nosotros tenemos es a los que vienen detrás de nosotros, entonces nosotros levantarlos, ¿verdad? Nosotros los que salimos de depresión, los que salimos de ansiedad, los que salimos de muchas cosas, estamos aquí hoy para nosotros entonces levantar a otras personas que tuvieron la misma necesidad. Entonces esto se convierte en una cadena. Es una cadena. El reino no trabaja solo. No es como los políticos. El político tiene el presidente, el vicepresidente, pero en el reino todos tenemos una función. Desde el que abre la puerta, desde el que limpia el baño, desde el que intercede, desde el que adora. O sea, cada uno de nosotros somos usados por el Señor. Y hay momentos que vamos a ser usados por el Señor. A veces simplemente prendiendo un radio y permitiendo que alguien escuche una alabanza. Amén. O sea, nunca digas, porque lo he escuchado muchas veces, el Señor a mí no me usa. Lo que pasa es que la gente quiere que el Señor te use orando por una gente y tumbándolo al piso. Y no se trata de eso. Cada quien, no todos nosotros, vamos a ser usados por el Señor si nosotros queremos.
Por eso el Señor se está refiriendo aquí a nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, para que nosotros aprendamos a ser discípulos verdaderos de Jesús. Caminar como Jesús caminaba, perdonar como Jesús caminaba. Jesús hablaba con las prostitutas, con los ladrones. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a buscar a nosotros que estábamos perdidos, que no éramos libres. Que no éramos libres. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra. Amén. Entonces tenemos que conocer la palabra. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser libres. ¿Quién quiere ser libre otra vez aquí? Amén. Amén. Aleluya. Amén. En el verso 32, perdón, porque tengo que ponerme los lentes. En el verso 32, Jesús le dice a ellos, en el 31 le dice, para que seáis verdaderamente mis discípulos. Pero después le dice en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Amén. A veces nosotros estamos caminando en la calle y creemos que estamos físicamente libres. Pero ¿sabes qué? Es peor estar preso espiritualmente que estar preso físicamente. Porque tú puedes estar libre físicamente, pero espiritualmente tu alma y tu corazón están atados. Amén. Una persona que está pasando por depresión, una persona que está pasando por ansiedad, puede tener todo el dinero del mundo, puede tener todo lo que quiera en esta vida, pero no es libre. ¿Por qué? Porque la mente, lo primero que ataca el enemigo es la mente. Entonces el Señor le dice, van a conocer la verdad, le dice, y la verdad os haráis libre. Amén. ¿Sabe qué? La verdad significa, es la propiedad que tiene algo de mantenerse siempre igual, sin ninguna mutación. O sea, algo que nunca va a tener cambios, ¿verdad? Nunca va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nunca cambia? La palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es eterna. La palabra de Dios siempre es la misma. Amén. El Señor es tan inteligente porque el Señor es poderoso, sobrenatural. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Son demasiados. Todos son demasiados. Y yo soy uno, dice el Señor. Dice el Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo. Yo voy a tener ¿qué? Mi palabra. ¿Para qué? Para no tener excepción de persona. El Señor a cada uno de nosotros nos trata igual. Amén. Todos para Dios somos iguales. Amén. Unos son blancos, otros son más morenitos, otros parecen chinos, otros no sé. Pero al final Dios nos ve a todos igual porque fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? El Señor no tiene excepción de personas con ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad? El Señor creó su palabra para eso mismo, para Él guiarse a través de ¿qué? A través de su palabra, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, ni tus llantos, ni tus rabietas, ni tu forma de hablar, nada de eso va a hacer que el Señor se mueva. Amén. Cuando tú tienes una situación, no importa qué tanto tú llores, no importa que con cuánta gente tú hables, al final del día el Señor se va a guiar por lo que dice su palabra, ¿verdad? Amén. El Señor, recuerdo que siempre escuchaba esto, al Señor no lo mueven tus sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque hay situaciones en tu vida y en la mía que están pasando ahora que a veces nosotros creemos, ay Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Y el Señor sabe que es necesario que nosotros pasemos por eso. En el momento duele, en el momento no lo entendemos, pero es necesario que esa situación pase. ¿Por qué? Porque nosotros en esas situaciones aprendemos a tener fe. Muchas veces aprendemos a valorar. A veces nosotros tenemos tantas cosas, pero no valoramos. ¿Verdad? Nosotros estábamos hablando, la pastora estuvo hablando de esto en una prédica y dijo, si tú quieres una casa grande, entonces comienza a disfrutar y a tratar bien ese apartamento que tú tienes. ¿Verdad que sí? Entonces, tú tienes que aprender a ser agradecido. Nosotros muchas veces nosotros pedimos tanto a Dios, pero no nos damos cuenta de que cada día de nosotros es una bendición que nosotros tenemos. Amén. Eso yo lo aprendí
a través de una fuerte depresión que yo pasé. Mientras yo tuve la depresión, yo no quería estar vivo, yo no quería que viniera otro día, porque cada día era como un dolor diferente. Tú te levantas y dices, oh Dios mío, mañana va a amanecer. O sea, quiere decir que mañana yo voy a tener el mismo problema. Pero todo eso pasa cuando tú estás vacío y tú no entiendes que en Dios tenemos esperanza. Ahora, esa depresión se fue, en el nombre de Jesús, ya no está, amén, ya no está. Pero gracias a eso yo entendí algo, que cada día yo tengo que darle gracias a Dios por lo que Él hace en mi vida. Cada día es una bendición. El hecho de levantarme, de estar aquí, de hoy no estar deprimido, ya tengo que darle gracias a Dios, porque ya yo sé lo que es una depresión. Gloria a Dios. Amén. Entonces por eso el Señor dice, van a conocer la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad que lo va a hacer a ustedes, lo va a hacer libres. Libres, o sea, eres una persona independiente, que tú no estás sujeto a ninguna autoridad superior. Gloria a Dios. Amén, ¿verdad? Pero tú me van a decir, pero ¿cómo si estamos sujetos a Dios? Claro que estamos sujetos a Dios. Pero Dios, aún siendo Dios, nos da a nosotros el libre albedrío. Amén. No quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que nosotros nos plazca. Nosotros vamos a hacer las cosas libremente, pero tratando de guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Por eso el Señor habla aquí de que nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, nosotros somos libres. Yo le estaba diciendo a alguien el viernes que cuando yo comencé a leer la palabra te confronta. La palabra llega un momento que te da galletas en la cara. Aleluya. Te da galletas en la cara. Gloria a Dios. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque tú comienzas a darte cuenta, tus ojos comienzan a abrirse, tus ojos espirituales comienzan a darse cuenta que la vida que tú estabas viviendo antes de la palabra no servía. Aleluya. Que todo lo que tú estabas haciendo, que tú pensabas que estaba bien, al final te estaba llevando a muerte. Por eso nosotros tenemos que entender que los caminos del Señor para nosotros son perfectos. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son mejores que lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que aprender siempre a aprender a respetar la voluntad de Dios. Amén. Especialmente cuando le estamos pidiendo algo a Dios. Muchas veces nos desesperamos. Señor, yo tengo 2 años pidiéndote esto. Señor, yo tengo tanto tiempo pidiéndote lo mismo. Pero ¿sabes qué? El Señor lo que te está tratando de decir, yo sé lo que tú necesitas. Yo conozco tu necesidad. Pero yo también conozco el tiempo cuando tú lo necesitas. ¿Por qué? El Señor, antes de darnos algo, Él quiere enseñarnos algo. Amén. Amén. ¿Por qué? El Señor no hace nada. Vamos a poner, por ejemplo, una necesidad financiera. Con darte dinero para que tú resuelvas el problema. ¿Sabes por qué no? Primero, no vas a tener fe. Segundo, no vas a saber qué hacer con el dinero. Entonces el Señor tiene que prepararte a ti en cada situación que tú estás pasando. Lo que tú estás pasando hoy y lo que tú pasaste tiempo atrás, eso fue parte del plan de Dios. Porque Dios quiere transformarte y Dios quiere cambiar tu vida. Amén. Por eso es que Él está diciendo aquí, cuando conoces la verdad, tú eres verdaderamente libre. Amén. Entonces hoy nosotros queremos que el Señor nos ayude a ser libres. Pero especialmente a nosotros que estamos aquí dentro de la iglesia. Nosotros que venimos a la iglesia, pero que no estamos pasando tiempo en la verdad. En la verdad que es la palabra de Dios. Entonces no estamos haciendo nada. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a ser transformados. No vamos a ser transformados y vamos a seguir caminando como cuando caminábamos en el mundo. Y por eso vamos a decir, y siempre vamos a estar echando la culpa a Dios, cuando nosotros no veamos los cambios en la vida de nosotros, ni cuando veamos las cosas que nosotros estamos esperando de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, aparte de que te confronta, también hay promesas. Amén. Hay muchas promesas que están aquí esperando por nosotros para que nosotros las creamos y para que eso a nosotros nos dé paz. Amén. Amén. Vámonos al verso 33.
En el verso 33, ellos le respondieron a Jesús y le dijeron, ven acá, Jesús. Así mismo, porque eran dominicanos. Le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? O sea, ¿cómo tú nos estás diciendo a nosotros que nosotros que somos descendientes de Abraham, el padre de la fe, y no hemos sido esclavos de nadie, tú nos estás diciendo a nosotros que vamos a ser verdaderamente libres? Jesús le dice a ellos, de cierto os digo, amén, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Ellos le estaban reclamando a Jesús porque se creían que por ser descendientes de Abraham estaban bien, estaban perfectos y que no eran esclavos de nadie, pero no se estaban dando cuenta, igual que nosotros a veces, que estamos haciendo cosas que nos tienen a nosotros atados y que al final del día no nos dan paz, no nos dan tranquilidad. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a ellos: cuando ustedes son esclavos del pecado. Mira lo que significa esclavo. Esclavo es una persona que está fuertemente sometida a una pasión, a un afecto o a un vicio. Está fuerte eso. Está fuerte, ¿verdad? Lo voy a repetir otra vez para los que están en las redes, porque los de aquí ya van, yo sé que me escucharon. Dice, esclavos es una persona que está fuertemente sometida a una pasión, a un afecto o a un vicio. Amén. Por eso dice la palabra que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Sobre nuestras casas, sobre nuestras posesiones, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. Y yo sé que mucha gente dice, sí, pero la familia es el primer ministerio. Pero la familia no puede ser el primer ministerio si tú no conoces a quien creó la familia. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes decir que tu familia es el primer ministerio cuando tú todavía no conoces a Dios? ¿Verdad? Entonces, Jesús le estaba diciendo a ellos que cuando ustedes son esclavos ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? Míralo aquí. Jesús le dijo a ellos, ustedes son, el que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, nosotros cada vez que estamos haciendo algo malo, dice la palabra que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabe qué significa eso? Nosotros a veces, cuando estamos haciendo las cosas que sabemos que no son buenas, que son malas, en cada persona o cada situación nosotros creemos que nos encontraron, que se dieron cuenta, o sea, aunque no nos estén persiguiendo, nosotros tenemos como ese espíritu de culpabilidad que está detrás de nosotros. Entonces nosotros estamos siendo esclavos del pecado. Aunque nos vemos libres allá afuera, ¿saben qué? Entre los dominicanos siempre hay algo que dicen, no, porque fulano vendió mucha droga y ese sí tuvo cabeza. Ese sí tuvo cabeza. Sí, porque ese supo ahorrar, supo tener dinero. Pero ellos no entienden algo. Tú no sabes cómo está la vida espiritual de esa persona. Tú solamente estás mirando lo físico de esa persona, el dinero, los carros y todas esas cosas. Pero yo te aseguro a ti en esta mañana que cuando tú estás haciendo las cosas que no son agradables para el Señor, tú no tienes paz ni tienes tranquilidad. Por eso nosotros nos convertimos en esclavos del pecado. Y por eso es que Jesús nos está hablando en esta mañana para que nosotros aprendamos a ser completamente libres, para que nosotros no seamos esclavos de lo que es el pecado. Una adicción una adicción nos convierte a nosotros en esclavos de esa adicción. Hay personas un cigarrillo, hay personas que tienen que estar fumando. ¿Por qué? Porque no tienen paz, necesitan fumar. Hay personas que necesitan tomar alcohol para poder olvidar las penas, ¿verdad que sí? Entonces, cada una de esas situaciones son situaciones a ti que te mantienen esclavizados. Aunque tú veas a esa persona que físicamente están libres en la calle, están más presos que alguien que está tras las rejas en estos momentos.
Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A no ser esclavos del pecado. Pero ¿cómo nosotros aprendemos a no ser esclavos del pecado? Pasando tiempo en la palabra de Dios. Sometiéndonos a la palabra de Dios, como Él dijo. ¿Para qué? Para que seamos verdaderamente los discípulos de Jesús. Para que nosotros modelemos a Jesús. Para que nosotros hagamos las cosas como Jesús las hacía. Para que nosotros podamos levantar a esas personas que están en la calle, que todavía no han tenido esa oportunidad que tú y yo tenemos de haber conocido a Jesús. Hay personas ahora mismo, y hay personas que nos están mirando a través del internet, que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, y son personas que están siendo esclavos de eso. Hay personas que ahora mismo no pueden ni mirar a una luz, porque esa luz le molesta. Esa luz que ustedes ven ahí, que ahora la estamos viendo nosotros, hay un momento que a esas personas esa luz le duele en el cuerpo. Amén. Pero en esta hora lo declaramos libre en el nombre de Jesús. Y echamos fuera todo espíritu de depresión de la vida de ellos. Amén. Entonces nosotros no podemos ser esclavos. No podemos ser esclavos del pecado. Tenemos que someternos precisamente en lo que es la palabra, en lo que es la palabra del Señor. Amén. Amén. En el verso 35, mira lo que dice Jesús. Y el esclavo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Ya no queremos ser esclavos del pecado, nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Pero Él le dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libre. Amén. Y mira lo que Jesús nos está diciendo. Y se lo voy a explicar en lo natural. Porque lo natural y lo espiritual casi van de la mano. Jesús le está diciendo a ellos aquí, el esclavo no permanece para siempre en la casa. ¿Por qué? El esclavo, si tú eres un esclavo, a ti te compraron por un precio, ¿verdad? Así como te compraron, te pueden vender y mandarte a otro lugar. Amén, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú eres esclavo, te lo explico en lo espiritual, cuando tú eres esclavo del pecado, tú no estás ni aquí ni estás allá. Como la India María. Exacto, como la India María. Entonces tú puedes estar sentado aquí, pero tú no eres libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Él? Pero el Hijo sí permanece en la casa. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es el que le sigue al dueño. Y entonces Él dice, si el Hijo te liberare, serías que verdaderamente libre. O sea, si el Hijo del dueño te dice a ti, ya tú eres libre, ya tú puedes agarrar como el chavo, tu fundita negra y salir caminando por ahí porque ya Él te dio libertad, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. Si yo te libero, ya tú eres completamente libre. Ya Jesús nos salvó, Jesús pagó el precio por nosotros. Ahora depende de nosotros que sigamos siendo libres. Ya Jesús nos dio la libertad como hijo de Dios. Amén. Ya Jesús vino, pagó el precio, Jesús fue crucificado, Jesús fue maltratado. Y todo eso Jesús lo hizo ¿por quién? Por ti y por mí. Y Jesús está viendo algo en ti que muchas veces ni tú mismo lo ves. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás siendo un verdadero discípulo de Jesús. Yo siempre le digo a las personas, mira, lee la Biblia. Y yo sé que hay momentos que tú no vas a querer leerla. ¿Por qué? Porque el enemigo lo último que él quiere es que tú pases tiempo en la palabra del Señor. Entonces yo le digo a la gente, ¿tú sabes qué? Cuando eso suceda, toma, aunque sea 2 segundos y léete un verso. Pero siempre mantén ese hábito de pasar tiempo en la palabra del Señor. Entonces, si ya Jesús nos liberó, como dice Él, si el Hijo del Hombre dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque esta gente aquí, ellos Jesús le estaba diciendo a ellos, ustedes dicen que son descendientes de Abraham,
pero ustedes me quieren matar. ¿Y cómo es que ustedes, siendo descendientes de Abraham, me quieren matar? Y Jesús le dice, lo que pasa es que ustedes, la palabra de Dios no está en su corazón. Por eso era que Jesús criticaba tanto a los fariseos. Jesús le decía, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos creían, como yo estaba hablando el viernes, que orar era pararse en medio de una sinagoga para que todo el mundo lo viera. O hacer muchas repeticiones o hablar bonito. Y por eso es que mucha gente se intimida cuando le dicen, ¿tú quieres orar? Porque te oyen a ti con tanto palabrerío y tantas cosas que mucha gente dice, no, pero yo no puedo hacer eso. Y orar es simplemente hablar con el Señor, es hablar con tu papá. Señor, mira, yo necesito esto, yo necesito, Padre. Pero qué bueno cuando tú aprendes la palabra y tú le dices, Señor, yo te voy a pedir con autoridad. Tu palabra dice que pedid y se os dará. Entonces, si tu palabra dice que yo te pide y que tú me vas a dar, yo te voy a pedir y yo quiero que tú me des esto, esto, esto y esto. Trata al Señor, o sea, prueba al Señor a través de su palabra. Tú tienes que probar al Señor de acuerdo a lo que dice su palabra. Si su palabra dice que todo lo que tú le pidas a Él en el nombre de su Hijo, Él lo va a hacer. Entonces, todo lo quiere decir que todas las cosas que tú le pidas a Dios en el nombre de Jesús, creyendo, Él lo va a hacer. Hay cosas que todavía nosotros no hemos recibido porque no creemos. Hay cosas que estamos esperando por mucho tiempo, pero la misma fe de nosotros ha parado ese milagro. Entonces nosotros tenemos que darle cabida a Dios a hacer los milagros, porque Él no lo va a hacer si nosotros no tenemos fe y si nosotros no creemos que Él lo puede hacer. Por eso Jesús le estaba diciendo a esta gente, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham y dicen que son descendientes de Él, pero ¿por qué ustedes me quieren matar? Y están haciendo esto porque ustedes todavía no son libres. Ustedes todavía, la palabra de Dios no está en los corazones de nosotros. Por eso es que mucha gente, por eso yo dije desde el principio, el Señor le está hablando hoy a la iglesia. El Señor le está hablando a nosotros que estamos aquí adentro. A nosotros que nos gusta juzgar, a nosotros que nos gusta creernos que somos mejores que aquellos que no conocen al Señor. Pero déjame decirte que yo fui uno de esos que estaba afuera. Yo fui uno de esos que no conocía a Dios y gracias a la misericordia de Jesús, hoy yo estoy aquí. Por eso el Señor nos está diciendo a nosotros, comenzando la palabra, para que seamos que verdaderamente sus discípulos. Discípulos de Jesús. En esta mañana el Señor quiere que nosotros seamos discípulos de Jesús. Y el Señor, ya para terminar, mira lo que Jesús le dice a ellos. Jesús le dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús le está diciendo a ellos, yo soy el Hijo de Dios. Todo lo que yo estoy hablando, yo lo estoy hablando porque yo estuve en la presencia del Padre. Yo estuve con el Padre, yo sé cómo piensa el Padre, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo eso a ellos, pero ustedes traten de hacer, como dice aquí, lo que habéis oído. O sea, lo que ustedes tienen que hacer, lo que han oído de la palabra. Nosotros no podemos hacer las cosas que nosotros creemos que está bien. El Señor en esta mañana nos está hablando a nosotros, nos está hablando a la iglesia, a que seamos libres, pero a que seamos verdaderamente libres. El Señor nos está hablando a nosotros, a que conozcamos la verdad. ¿Amén? O sea, es necesario para cada uno de nosotros que nosotros pasemos tiempo en la presencia del Señor, pero es más necesario que nosotros, si aceptamos a Jesús, estemos pasando tiempo en lo que es la palabra de Jesús y en la palabra de Dios, para que nosotros aprendamos a ser libres. Y yo sé que hay personas que nos están mirando ahora en las redes, que quizás están diciendo, sí, pero yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo ofrendo, yo diezmo, yo adoro al Señor en la iglesia, pero ¿sabes qué? Si no nos conectamos con la palabra de Dios, vamos a estar
como tirando puños al aire. Y no importa qué tanto tiempo nosotros pasemos visitando una iglesia, va a venir cualquiera, nos va a predicar y nos va a decir lo que le plazca y nosotros vamos a creer todo lo que nos digan. Pero nosotros en esta mañana estamos tratando de ser verdaderamente libres. Por eso Jesús le estaba diciendo a ellos, van a conocer la verdad, porque hasta que tú no conoces esta verdad, tú no eres libre. Hasta que tú no conoces la misericordia de Dios y hasta que tú no entiendes que tú y yo estamos aquí por la gracia, entonces tú vas a ser verdaderamente libre. Amén. Así que yo te invito en esta mañana para que el Señor hoy abra tu corazón y abra tu entendimiento y te dé a ti ese deseo de tú pasar tiempo en lo que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo invito a los que nos están mirando a través de las redes, los que están aquí, que si tú no has comenzado a leer la Biblia, comienza. Porque el Señor hoy quiere que tú seas libre de atadura, libre de vicios y libre quizás de personas que tú has estado al lado de ellos pensando que esa es la única solución que tú tienes. Amén. Hay personas que tú has estado con ellas pensando que esa es tu única esperanza. Hay trabajos que tú tienes porque tú has creído que no hay más nada después de ahí. Hay sitios donde tú vives porque tú crees que el Señor no te va a mudar de ahí. Pero yo te invito en esta mañana a que hoy tú le abras la puerta de tu corazón y a que tú hoy dejes trabajar al Señor, hacer las cosas que tú necesitas. Amén. Nos despedimos y los bendecimos en el nombre de Jesús.